¿cómo están? Bienvenidos a Futuro 360, este espacio que nos damos para poder conversar sobre el presente, pero también imaginar el futuro y todas sus transformaciones en esta era de la convergencia de tantas revoluciones simultáneas que nos ha tocado presenciar, ¿no? En tiempo real, transformaciones radicales de nuestra vida a propósito de la tecnología, pero también del cambio en el clima y tanto más. Hoy tenemos un programa muy variado que busca justamente apuntar a distintas transformaciones desde diversos ángulos, pero no queremos partir el programa sin antes entregar una noticia relevante que les compartimos a continuación. Y es que AES Andes desistió de realizar el proyecto de hidrógeno verde INA, ya que este enorme megaproyecto que consideraba la construcción de parques fotovoltaicos, eólicos y una gran infraestructura energética para la producción de hidrógeno y amoníaco verde en el norte de nuestro país, tuvo ya sus encuentros con nuestra naturaleza de observación espacial, ¿no? El proyecto iba a estar ubicado en la comuna de Taltal, en la región de Antofagasta, y si ustedes recuerdan, generó una enorme polémica que llegó incluso a los debates presidenciales al ser ingresado al Sistema Nacional de Evaluación Ambiental en diciembre de 2024, pues por la magnitud del proyecto y por el lugar donde estaba, podría afectar las observaciones astronómicas de los telescopios Armazones y Paranal del Observatorio Europeo Austral, ubicados muy cerca del proyecto. Eso fue lo que levantaron las distintas voces del mundo científico frente a la realización de este proyecto. Desde el observatorio, la comunidad científica decía que INA produciría altos niveles de contaminación lumínica que pondrían en jaque la calidad de los cielos del lugar, pero además iba a generar un montón de contaminación atmosférica por polvo que también perjudica mucho la observación de los telescopios. Sin embargo, a través de un comunicado, AES informó que a propósito de las distintas dificultades ha decidido desistir del proyecto, asegurando que su foco principal se va a centrar en proyectos de energía renovable y almacenamiento, siguiendo la estrategia de su matriz en Estados Unidos. Aún así, aseguraron que no ponen en duda la potencialidad de la industria del hidrógeno verde para nuestro país. Y de esa forma, sus planes a futuro se centrarían en redirigir las capacidades a proyectos que ya tienen altos avances en su ejecución. La decisión fue valorada por la comunidad científica, por el gobierno, a través del ministro de Ciencia, que en su cuenta de X planteó que la decisión privada hace bien a Chile, a la ciencia y a toda la humanidad. Cuando un ecosistema cambia, no lo hace de un día para otro. Son procesos silenciosos, acumulativos, que pasan desapercibidos hasta que finalmente el impacto se vuelve visible. Y eso es exactamente lo que le ha ocurrido al lago Bichuquén, donde la ciencia busca comprender las causas detrás de un florecimiento de algas que preocupa por los efectos ambientales, sanitarios, sociales, económicos. Los detalles en la siguiente nota de Matías Sandoval. Muchas historias de verano para los chilenos se han escrito y vivido en torno a los lagos. Entre ellos, el lago Bichuquén, que ha sido por años sinónimo de recreación, descanso y contacto con la naturaleza. Un lugar donde el paisaje parecía mantenerse intacto con el paso del tiempo. Pero esta historia, como tantas otras, cambió. Hoy, ese mismo lago luce distinto. El color del agua ya no es el mismo, y una floración de algas se ha expandido por su superficie. No es magia ni un hecho aislado, es el resultado de un proceso ambiental que lleva años gestándose. Lo que estrictamente ocurre es lo que se denomina una floración algal producida por cianobacterias. Es el crecimiento desmedido o el aumento de la biomasa o la cantidad de cianobacterias por cantidad de agua que tiende a producir un cambio de color. Eso es lo que se ve en el lago Bichuquén. Lo que hoy ocurre en Bichuquén se conoce como eutrofización, cuando el lago recibe más nutrientes de los que puede procesar, favoreciendo la proliferación masiva de algas y cianobacterias.
Lo que está sucediendo en el lago Bichuquén básicamente es que el lago está eutroficado y esto significa que tiene una alta concentración de nutrientes como nitrógeno y fósforo y que estarían relacionados a las viviendas de segunda residencia que hay en la zona, pero también a las actividades agrícolas y forestales que requieren fertilizantes, ¿cierto?, para mejorar el rendimiento agrícola, y muchas veces hay pérdida de estos elementos, por ejemplo, a través de los ríos, el estero Bichuquén o el estero Yico, y a través también de las precipitaciones. Y cuando hablamos de un lago eutrofizado o una condición de eutrofización alta, entonces estamos hablando de un lago que desde el punto de vista de la sanidad ambiental está muy contaminado. Estas cianobacterias, aunque pequeñas e invisibles a simple vista, son bacterias fotosintéticas microscópicas que realizan fotosíntesis oxigénica, siendo las principales responsables de haber transformado nuestra atmósfera en un entorno oxigenado. Sin embargo, durante estas floraciones algales, las cianobacterias pueden producir toxinas que alteran el equilibrio del ecosistema, presentando riesgos para la salud de las personas y animales, llegando a provocar inclusive la muerte. Siempre hemos escuchado nosotros que el agua es vida. Entonces, cuando hablamos del agua es vida es porque tiene microalgas que se adaptan a esa condición y crecen en mayor o menor condición. Y tanto en los cuerpos de agua dulce como en el mar se producen constantemente florecimientos. Siempre ocurren florecimientos. El punto es con qué magnitud van a correr esos florecimientos, si van a producir un cambio visible o no, y si además van a producir algún componente secundario, que en este caso son toxinas. El estado del lago ha obligado a encender las alertas y ha impulsado a las autoridades sanitarias a tomar medidas. Tenemos que remarcar que estamos en presencia de una cianobacteria nodularia, la cual presenta altos niveles de toxicidad, los que representan un riesgo para la salud de las personas, que es la función nuestra el poder resguardar. Es por esto que hemos determinado como Seremi de Salud la declaración de zona de riesgo sanitario, en donde la principal medida es la prohibición de baño en el lago Bichuquén, en todo lo que es la ribera lacustre, todo lo que es el lago, la zona lacustre, y además esto va aparejado con la prohibición de retirar agua para el riego, ¿no es cierto?, de algunas plantaciones y efectivamente para el consumo humano. Pero esta historia no comienza en el agua, sino en la tierra que la rodea. Con el paso de los años, el entorno del lago fue cambiando, volviéndose un espacio mucho más urbano. El suelo comenzó a aportar más nutrientes, modificando silenciosamente las condiciones naturales del lago y preparando el escenario para esta transformación. Es un impacto acumulativo, es decir, todos los aportes desde hace 30, 40, 50 años atrás de sedimentos y de nutrientes, ¿cierto?, se van acumulando en el fondo del lago, formando capas, ¿cierto? Y cuando el lago tiene periodos de mezcla, estos sedimentos que están depositados en el lago pueden emerger y son nutrientes. Como consecuencia, y de ahí la importancia de tu pregunta, es que aún si hoy frenamos las fuentes de nitrógeno y fósforo al lago, es probable que sigamos experimentando blooms algales. ¿Por qué? Porque está este factor, esta dinámica interna del lago, que va a hacer que eventualmente se vuelvan a resuspender estos sedimentos que tienen estos nutrientes. La pregunta ahora es, ¿qué camino podemos tomar para que el lago vuelva a su estado natural? ¿O hemos llegado ya a un punto sin retorno? La ciencia tiene los dos escenarios. El peor es que esto es una condición que va a ser más prevalente en el tiempo. Es decir, el escenario ambiental propicia que esto va a aumentar en el tiempo. Ahora, hay factores que sí fuerzan a que ocurran más rápidamente, y eso tiene que ver con aditivos netamente antrópicos, es decir, contaminación desde las ciudades. Aporte de nutrientes, aporte de coliformes, compuestos químicos, crecimiento de las ciudades. Nosotros, si vemos el crecimiento hace unos años en Villarrica, Pucón, o el crecimiento post-pandemia de Puerto Varas, Frutillar, son 40-60% dependiendo de las ciudades, el crecimiento que ha tenido. Y eso genera un aporte de contaminantes que no están bien regulados, o la cantidad que puede soportar los cuerpos de agua. Yo creo que a una condición prístina es difícil
¿ya? Pero volver a que el lago tenga un cierto nivel de equilibrio, ¿cierto? Una cierta calidad de agua que permita la mantención del ecosistema acuático, yo creo que se puede lograr, pero tomando medidas bien radicales, o sea, no aportes de fuentes, ¿cierto?, de nitrógeno y fósforo, establecer una situación de monitoreo permanente y ojalá frecuente, ¿cierto?, principalmente en primavera y verano cuando se generan estas floraciones, identificar las fuentes por uso de fertilizantes, por aportes vinculados al estiércol o a las viviendas de segunda residencia, ¿cierto? La historia del lago Bichuquén es la de un ecosistema que puede estar hablando a tiempo, un relato que nos recuerda que la naturaleza guarda memoria de cada intervención y que aún estamos a tiempo de reescribir el final, pero solo si aprendemos a escucharla. Para poder ver las galaxias más lejanas o probar el equipamiento de exploración en la Luna, son algunas de las novedades que nos entregará la astronomía este 2026. Un año con una agenda recargadísima de cosas sorprendentes, podríamos decir intergalácticas. ¿Cuáles serán los principales hitos que marcarán el año? Lo queremos revisar de la mano en este viaje junto a Francisco Verdejo. Para muchos, este 2026 será un año de desafíos y la astronomía no se queda atrás. Instalar telescopios, recoger muestras fuera de nuestro planeta e incluso llevar al humano de vuelta a la Luna son tan solo algunas de las metas que tiene el espacio para este año. 2026 se viene muy fuerte, va a ser así como exploración espacial, astronomía, desarrollo científico, tecnológico, exploración humana y fuera de la Tierra, todo a la vez. Fue hace más de 5 décadas que los seres humanos pisaron la Luna por última vez en lo que fue la misión Apolo 17 de la NASA. Hoy, el mismo organismo tiene planes de volver al satélite natural, los cuales concretarán su segunda fase este 2026. Se espera que, a partir de febrero, 4 astronautas, incluidos la primera mujer y primera persona afrodescendiente, vuelvan a la superficie de la Luna en la misión Artemis 2. Artemisa 2 o Artemis 2, la segunda misión del programa espacial Artemis, busca llevar justamente a astronautas a dar una vuelta, así como un paseo alrededor de la Luna. No va a dar una vuelta completa a la Luna, sino que va a pasar como por atrás y va a regresar a la Tierra. Y eso ya marca un gran hito. La misión Artemis tiene por objetivo instalar una presencia más bien sostenible de humanos en la Luna. Por eso hay que ir paso a paso. El primer paso era regresar a la Luna viajando y orbitando la misma. Y luego de eso ya podemos volver a intentar como humanos descender. No solo es orbitar la Luna, es probar sistemas de navegación y comunicación, además de sistemas de soporte vital que permiten que los humanos puedan mantenerse con vida en el espacio, todo con miras a tener éxito en la tercera fase de la misión, Artemis 3, que busca que los astronautas puedan bajarse del cohete y pisar la Luna en 2027. Tiene que probar todos los sistemas para que cuando vaya a una parte que ya es más arriesgada, que sería como el alunizaje y después salir de la Luna también, todo eso ya se requiere muchísimo más coordinación, la tecnología y todos los sistemas tienen que funcionar sí o sí. Según la NASA, los astronautas despegarían hacia la Luna no antes del 5 de febrero y en caso de cualquier retraso, el plazo máximo para ir sería en abril de 2026. Esto dependerá principalmente de la alineación entre la Tierra y nuestro satélite natural. En esta mes que toma la Luna darse una vuelta, hay una pequeña ventana en que se alinea y que hace que la misión esté pensada para que en una tolerancia de algunas horas pueda despegar la sonda y llegar en el momento correcto a insertarse en la órbita. Si no le achuntas a la fecha de lanzamiento, más o menos un día, vas a tener que esperar un mes más para poder para tener la segunda oportunidad. Si nos vamos a las creencias del zodiaco chino, 2026 será el año del caballo.
aunque para los astrónomos del gigante asiático también será el año de la Luna. Esto debido a que en agosto se planea que la misión Chang'e 7 de la Administración Espacial Nacional de China llegue al satélite natural en agosto de este año, aunque a diferencia de Artemis, en este caso no se trataría de una misión tripulada, sino que serán sondas, rovers y distintos equipos técnicos los que llegarán al polo sur de la Luna. Chang'e 7, entonces, de China, tiene esa misión justamente de explorar el polo sur. Va particularmente a buscar agua y otros estudios del material local del polo sur. La misión alunizará cerca del cráter de Shackleton en el lado oscuro de la Luna, un lugar estratégico ya que al recibir poca luz solar y mantener bajas temperaturas logra capturar distintos tipos de sustancias. Una de ellas es el agua congelada, la principal motivación de esta misión. Con un vehículo lunar de primera, se espera que pueda encontrar este elemento y hacer las primeras mediciones in situ del hielo de agua en la Luna y conocer su composición real. Que resulta que en los polos de la Luna existen zonas donde básicamente están todo el tiempo a oscuras, de noche, ¿ya? Y se ha detectado los polos lunares con mayor concentración o un poco más de cantidad de abundancia de agua congelada en la superficie lunar. Uno ve como casquete polar, pero eso no necesariamente es de agua, podría ser más bien sal. Entonces es muy relevante que podamos tomar muestras también de eso y hablar de cantidades, porque por ejemplo el suelo lunar contiene oxígeno, pero tú tendrías que tomar demasiado suelo lunar para extraer un vasito de agua. Chang'e 7 es solo una parte de un extenso programa chino de exploración lunar que también tiene intenciones de enviar misiones tripuladas al satélite natural de aquí a 2030. Es ahí donde los especialistas consideran que se está dando una nueva carrera espacial. Yo lo veo claramente así como una nueva carrera espacial del siglo XXI, ¿no? Ahora el siglo XXI sería Estados Unidos y China, pero lo veo de una forma muy positiva, o sea que en el fondo esa competencia un poco que genera el desarrollo, ¿no? Entonces el desarrollo humano, el desarrollo tecnológico. Si bien la Luna es de los cuerpos celestes más cercanos a nuestro planeta, 2026 también será un año de ver más allá. Es esa la misión del telescopio Nancy Grace Roman de la NASA, que busca expandir hasta 100 veces nuestra capacidad de ver el espacio lejano. Y ahora la idea es que el Roman va a ser como el nuevo Hubble muchísimo más grande. Entonces el espejo, que como medimos un telescopio, el mismo porte de Hubble, pero la cámara es mucho más amplia, tiene 100 veces más el área de cobertura. Con su cámara infrarroja nos permitirá ver galaxias lejanas, planetas en formación, exoplanetas y más, midiéndose con gigantes de la astronomía como el James Webb o el Hubble. Su lanzamiento está planeado para septiembre de este año y para los especialistas complementará la observación espacial con creces. Estamos llegando a otro nivel de sensibilidad en estas observaciones que nos pueden llevar a decir, por ejemplo, si es que estamos en un multiverso, alguna de las características o comparar entre modelos más exóticos de cómo funciona el universo y acercarnos a este tremendo problema que a pesar que nosotros le ponemos energía oscura y materia oscura, no tenemos idea de qué es lo que es. Más del 90% de la masa del universo no sabemos lo que es. Mientras tanto, el mundo privado también se alista para distintos lanzamientos. SpaceX del magnate Elon Musk busca que su cohete Starship pueda orbitar nuestra Tierra, siendo una de las primeras pruebas para ver si es capaz de ir a Marte. Blue Origin, empresa del millonario Jeff Bezos, busca instalar un módulo de aterrizaje lunar en el polo sur de nuestro satélite natural, y Vast Space busca instalar la primera estación espacial privada de la historia. Todo esto en 2026. El rol de los privados en realidad no es... Hay gente que piensa que están compitiendo, por ejemplo, con Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, piensan que SpaceX o Blue Origin están compitiendo con la NASA. Y en realidad no es así, hay una cooperación. La NASA incluso tiene... El rol de los privados aquí es de cooperación, pero por cierto que ellos también van a poder utilizar todo esto para sus fines personales. Son tan solo algunas de las distintas innovaciones que se tomarán en la agenda astronómica de este año entrante, que buscan revivir imágenes icónicas como la de los humanos pisando la Luna, entender mejor la composición de nuestro sistema solar, desarrollar tecnologías que nos permitan explorar aún más y, por sobre todo, recordarnos que bajo el alero de la ciencia no hay frontera en el espacio que nos detenga.
Uno de los grandes temas del presente y del futuro son las ciudades. La ciudad, si uno lo imagina, parece algo como quieto, como estático, simplemente una infraestructura, ¿no? Pero la ciudad es más bien una cosa que nace, que crece, a veces ordenada y demasiadas veces en países como el nuestro desordenadamente, que responde a necesidades que son fluctuantes, de oportunidades de trabajo, de transformaciones, a veces, por ejemplo, de grandes éxodos por razones climáticas, como hemos visto en muchos lugares del mundo. Y por lo tanto, la ciudad es algo que está siempre vivo, siempre transformándose, y la experiencia de la ciudad nos afecta. A veces decimos, me quiero ir a vivir a tal parte porque ese es un buen lugar para vivir. Sabemos que la ciudad nos afecta y que nosotros también influimos en ella. Y es por eso que hoy queremos hablar junto a la urbanista, diseñadora regenerativa asociada a UNITAR ONU, especialista en planificación urbana sostenible, May East, que ha desarrollado una mirada con un enfoque de género integrado y también tratando de responder a ciertas preguntas como cómo la ciudad podría ser un elemento que esté a favor de la transformación climática que requerimos y no en contra, ¿no? Las ciudades son grandes consumidores de recursos y tienen un enorme impacto también en la manera en la que los humanos habitamos y por lo tanto impactamos a través de nuestra vida en la Tierra. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Estás en Chile, bienvenida a Chile y gracias por estar en Futuro 360. Muchas gracias. ¿Cómo usted? Yo creo que el futuro de la humanidad y la biosfera será decidido en las ciudades del siglo XXI. Si ponemos todas las ciudades en el mismo territorio, ellas cubren solamente 4% de la superficie terrestre. Entre tanto, son responsables por más de 80% del consumo global de energía, 75% de las emisiones de carbono y más de 70% de la utilización de los recursos naturales. ¿Sí? Mi estudio es cómo las ciudades serían si fuesen diseñadas por las mujeres. El diseño de las mujeres en el proceso de las ciudades, al igual que muchas otras cosas de la obra humana, ha estado excluido, ¿no? Las mujeres no hemos participado en el diseño de cómo, por ejemplo, se organiza el Estado, no hemos participado, y los estudios recientes lo demuestran, en cómo se diseñan los autos, por ejemplo, que manejamos. Hemos sido como las grandes ausentes de muchas cosas, a pesar de que esas cosas nos afectan. En el caso de la medicina, en el diseño de medicamentos, también, ¿no? Y sin embargo, hay algo que es interesante que tú planteas en este libro, que es qué pasaría si las mujeres diseñan la ciudad, que es que no solo podrían, al ser integradas al diseño, eventualmente resolver estos problemas y estas brechas de cómo vivimos la ciudad, sino que también pueden transformar para bien la vida de toda la ciudad, de hombres y mujeres, no solo de mujeres, ¿no? Sí. Quisiera saber un poco eso, cómo ves tú que impactaría el hecho de que las mujeres diseñaran las ciudades. Sí, históricamente las ciudades fueron planificadas y construidas utilizando la experiencia del hombre como referencia. En ese sentido, las ciudades funcionan mejor para los hombres que para las mujeres, niñas y niños, pessoas mayores, todos los niveles de capacidad y también de identidad de género. Cuando las ciudades empiezan a funcionar mejor para las mujeres, ellas también comienzan a mejorar para el resto de las comunidades. Posso repetir esto. Okay. Entonces, como las ciudades funcionan mejor para los hombres y no funcionan tan bien para as mulheres, niños e niñas, pessoas maiores e também todos os níveis de capacidade e identidade de gênero. Então, eu não vejo, não miro a relação mulheres e cidades como um problema para ser resolvido, mas um potencial
para ser realizado, um potencial biocultural espacial, dentro de um conceito de urbanismo de proximidade. Se as mulheres desenharam a cidade, tudo seria mais próximo. Esto que tú dices de que si las mujeres diseñaran las ciudades todo quedaría más cerca, todo sería más próximo, ¿es algo que arrojó tu conversación con las mujeres o es una inferencia que haces tú sobre la base de los estudios? Porque este libro está basado en conversaciones con muchas mujeres de distintos tipos, de distintos orígenes. ¿Es esa una de las conclusiones? Sim, as conclusões, eu he feito entrevistas caminhantes com mulheres em todas as cidades. Eu primeiro posiciono as mulheres como experts de seus bairros. E aí realizo as entrevistas caminhantes com mulheres de bairros acomodados, mas também populares. E a partir das conversações que surgem estes pontos de apalancamento, que são pequenas intervenções no tecido urbano com grandes impactos para todo o sistema de planificação. Então, me surge esa pregunta. ¿Tanto las mujeres de barrios vulnerables como las mujeres de barrios acomodados consideraban que tener una ciudad más cerca es bueno para todos? Sí, ese urbanismo de proximidad es una línea que camina para mujeres, porque mujeres tienen muchos roles. Son las madres, son mujeres, gostam de socializar, levar os niños ao colégio, eles gostam de fazer tudo em proximidade. São os bairros de 20 minutos ou a cidade de 15 minutos. É exatamente este contexto onde posso trabalhar, socializar, aprender, ir ao médico, tudo caminhando com minha própria energia, caminhando ou bicicleta sem ter que utilizar o coche para grandes distâncias. Então, este é dos grandes pontos em comum das mulheres, tanto do sul global quanto do norte global, urbanismo de proximidade. Es muy interesante este punto de encuentro porque cuando llevamos eso al diseño o al rediseño de las ciudades, se ve como una tarea muy difícil, sobre todo en lugares como Chile, donde se ha replicado esta lógica de que todo se tira hacia la periferia. Entonces, en nuestro país mucha gente viaja mucho para poder llegar a su trabajo y, por supuesto, tiene el típico problema de qué hago con los niños cuando salen del colegio, mientras yo estoy trabajando, quién los cuida, ¿no? Son ciudades muy, muy difíciles de vivir. ¿Has podido avanzar en la pregunta de cómo rediseñar lo que ya se diseñó y parece más bien como un problema solamente? No, los puntos de apalancamiento, maior parte deles não requerem grandes investimentos infraestruturais. É muito mais uma mudança de mentalidade, uma mudança de estilo de vida. E também, quando falamos do protagonismo das mulheres na planificação urbana, é muito importante dizer que não utilizamos uma lógica de suma zero, de ganhadores e perdedores. Estamos falando de mulheres trabalhando juntos e juntas com homens para redesenhar, redistribuir o poder, equilibrar a representação e juntos e juntas cambiarem as regras do urbanismo. Como cambiar é único de cada cidade. Totalmente. Não há uma regra general. Bueno, por eso tú planteas a las mujeres con las que hablaste en tus entrevistas caminantes como las grandes expertas de su territorio, porque cada uno conoce la particularidad de cada territorio, ¿no? El potencial está siempre dentro del sistema. El potencial del bairro Italia no está no potencial de
Los Condes. O potencial está sempre, é um potencial biocultural espacial. Está enraizado naquilo que é singular del barrio. Ahora, tú planteaste, a propósito de mi pregunta, la aclaración de que tú, más que mirar las cosas como un problema de brecha para las mujeres, los veías como un potencial a activar. Ayúdanos a entender esa mirada. Sim, essa é uma mirada regenerativa. É muito diferente quando chegas num bairro, numa conversação com mulheres e pergunta qual é o problema de seu bairro. Assim entra em um tipo de conversa onde as mulheres podem se posicionar como vítimas de um sistema que foi desenhado por homens historicamente. Quando cambias a abordagem e pergunta qual é o que é único, o que é singular do seu bairro, porque é importante dizer que o potencial está enraizado na singularidade. Aí cambia totalmente a visão. A partir daí, perguntas, qual é o potencial? E claro, nós não somos ingênuos ou ingênuas de que só existe potencial em los bairros. Existem também aquilo que chamo de forças restritivas, que devemos entender, conversar, quais são. Não temos políticas, às vezes não temos recursos. Quais são as forças restritivas? Entramos num diálogo com as forças restritivas, porque o potencial é como fosse uma força de inovação. E depois temos as forças que querem manter o status quo. E temos que entrar em conversa, reconciliar e, juntos e juntas, acharmos novas linhas de como redesenhar la presencia humana en las ciudades. Hay algo en esta distinción que tú haces que nosotros en CNN tenemos otro programa que se dedica a la neurociencia. Y en la neurociencia la manera en la que uno formula la narración de la realidad, la formulación de preguntas, la ideación del problema, cambia totalmente el resultado, ¿no? El resultado interno. Entonces, lo planteo a propósito de esto que tú dices, que en vez de preguntarle cuáles son los problemas de tu barrio, tú preguntas cuál es el potencial, porque lo que se conecta en los humanos es otra cosa, ¿no? Que es mucho más innovador y también devuelve un poco la responsabilidad a las personas, ¿no? Com certeza, porque você desconstrói o possível relacionamento de dependência potencial, porque depois que trabalha com as forças restritivas, é bom momento para identificar e capilarizar a responsabilidade. Quem é responsável por esse potencial? Não é somente o município, a autoridade local e as mulheres que não foram consideradas na planificação. É processo emancipatório. É importante dizer que, sim, muitas vezes as formas que miramos o problema é parte do problema. Claro, claro, y la forma en la que hacemos las preguntas, ¿no? Tú planteas esta idea de que hay muchos elementos que confluyen en la particularidad de un territorio, ¿no? Que está esto biocultural espacial. Biocultural espacial. Bio é a natureza. Ecossistemas são os sistemas vivos que existiam naquele território antes de la cidade vir. Eso te iba a preguntar. ¿Las mujeres naturalmente entienden que todo tiene un lado bio? Sim, ¿Sí? Muito importante. Principalmente num dos pontos de apalancamento que podemos expressar como a importância de cultivar a biofilia. Bio é vida, filia é amor à vida, amor aos sistemas vivos. De hoje até o fim do siglo, a maioria das crianças vão nascer em cidades. Como é que as crianças vão ter uma oportunidade para se encantar pela natureza, pelos sistemas vivos? Claro.
¿Cómo vamos a hacer que los niños se encanten con la naturaleza de aquí a fin de siglo, cuando han nacido principalmente rodeados de cemento, en el fondo? Sí. Entonces, un design biofílico de una ciudad es como que desenhar. Santiago tiene muchos pequeños jardines, nós chamamos de pocket parks, pequenos parques, onde as crianças podem crescer de 0 a 7 anos, quando os valores são acordados, despertados, tem esse contato contínuo com a natureza, e não com as plantinhas, e assim despertar esse encantamento. Vai ter reflexo quando chegam na adolescência, não vão jogar basuras, e quando se tornam adultos não vão querer controlar na natureza, porque se encantaram com aquilo que é vivo. Ahora, estamos en un momento brutal de la humanidad. Creo que nunca habíamos visto tantas conversaciones, por un lado, de negacionismo. Creo que tampoco en Chile acabamos de ver un ejemplo bien sorprendente de colaboración público-privada para poder proteger una tierra gigante en el sur. Es un hecho histórico. Todas las cosas están pasando al mismo tiempo. Las que niegan cosas que parecían ciertas conquistas, desde los derechos humanos hasta el cuidado de la naturaleza, y las que avanzan. Ambas cosas están pasando como de manera muy expresiva. Pero definitivamente este libro, hace 4 años, habría sido más fácil de plantear, ¿no? Que hoy. ¿Cómo estás viviendo tú la conversación en torno a feminismo, en torno a naturaleza, al presentar este libro en este mundo? Primeiro, é importante dizer que esse livro não se posiciona, ele inclui e transcende o feminismo. É muito importante dizer que não considero o protagonismo das mulheres através de uma lógica de suma zero, de ganhadores e perdedores, mas sim de colaboração, mulheres e homens trabalhando juntos para distribuir o poder, redistribuir a representação e juntas mudarem as regras do sistema de planificação urbana. Então, também entendo que nossa geração está mirando policrises, é uma convergência de múltiplas crises. Não é uma convergência. E temos diferentes roles, papéis. Nós temos aqueles e aquelas que fazem o trabalho de enfermeiras de um sistema que está morrendo, e temos aquelas que estão ajudando, prototipando o novo. E muitos de nós somos edge workers, trabalhadores de bordas, que estamos entre um e outro. E nas bordas temos muita possibilidade de vida e de vitalidade. É muito importante que fiquemos muito atentos por aquilo que está surgindo e também no negacionismo total por todos os avanços da humanidade. Então, aqui também adopto uma direção regenerativa. Mais importante de pensar se não podemos imaginar o futuro que queremos criar, jamais chegaremos lá. E eu acredito que a imaginação é o maior ato de resistência que temos no momento. Então, desenhar as cidades, escutando as mulheres como experts, na verdade, pavimentar o caminho para o futuro. E não perder muito tempo com negar aquilo que está morrendo. Es un aprendizaje no aferrarse a lo que está muriendo. A los humanos nos cuesta soltar las cosas cuando todavía están vivas y están empezando a morir. Nos pasa con nuestros procesos de vida, nos pasa con nuestras relaciones. Por lo tanto, hay algo que aprender ahí como para poder cambiar a tiempo, cambiar a la velocidad que está requiriendo. ¿Son las mujeres que tú escuchaste
están más disponibles a cambiar, a transformar, a mudar el sistema, como dices tú? Sim. A mudança do sistema é não uma mudança, é uma mudança, a transição é contínua. O que está mudando agora é que as cidades estão se auto-percebendo como cidades disfuncionais. E as mulheres, ao mesmo tempo, estão despertando para seu protagonismo dentro das cidades, principalmente depois da pandemia, quando as pessoas começaram a viver localmente mais e mais. É como um legado. E hoje temos cidades, Paris, Viena, Barcelona, e até Bogotá, temos Florianópolis, cidades onde que as mulheres estão tendo um papel muito importante para a sua planificação. Em temas totalmente diversos, como temas como mobilidade urbana, também casas Generacionales. Sim, por favor, graças. E também pressuposto de gênero, e também conectando bolsões de verdes para que façamos corredores ecológicos. Biológicos, claro. Temos muitas ações. É mosaico de intervenções que emergem como sistema rizomático, que é de rede, não tem começo e final. Não tem uma cidade que poderíamos dizer, vamos seguir Viena. Viena tem 30 anos de planificação sensível ao gênero, mas outras cidades não estão seguindo Viena, está surgindo em muitos lugares ao mesmo tempo. É como estamos acordando para esta questão de um urbanismo que foi desenvolvido ao mesmo tempo com o Fordismo. Autos e modernismo. Fordismo e modernismo, depois da Segunda Guerra Mundial, emergiram ao mesmo tempo. Assim, as cidades foram desenhadas para mobilidade veicular, não para proximidade. Hoje, Paris está recuperando sua identidade de muitas pequenas vilas. Todas as grandes cidades são feitas de vilas. Bairro Itália, é maravilhoso o que está acontecendo em Bairro Itália. É a identidade das residentes. Então, isso está renascendo, não como uma política internacional, mas como uma emergência. Es interesante que hayas usado el adjetivo rizomático, porque eso está inspirado en la naturaleza más profunda de cómo se relacionan los hongos, ¿no? Así que también para nuestro público es sensible a todos los temas también de la ciencia de la micología, que nos ha enseñado tanto de estos nuevos términos y nuevas maneras de intercambiar información. Les quiero contar que 33 puntos de influencias son los que se comparten en este libro y que pueden revisar en profundidad. Y te quiero agradecer a ti por venir a Chile a presentarlo y por darnos esta conversación. Gracias pelo espacio. Nosotros estamos todo el rato haciendo ese ejercicio. Recién May planteaba esta idea de que era importante imaginar y que lo que no se imagina en el fondo nunca llega a ser realidad. Por lo tanto, mantenerse imaginando cómo podrían ser las cosas, hacia dónde se pueden transformar, es una fuente además inagotable de esperanza, que es algo que todos estamos necesitando mucho. Así que vamos a ir a una pausa y volvemos con más. Los autos, los celulares, los cubiertos están hechos de aluminio. Este material para la vida cotidiana es central, pero al mismo tiempo de que lo necesitamos mucho, también nos afecta porque genera enormes cantidades de toneladas de CO2 al momento de su creación, de su desarrollo, ¿no? Fue esa la motivación para que investigadores chilenos empezaran a hacer Renoval,
un horno que logra fundir el aluminio usando la luz del sol. ¿Cómo es posible lograr este objetivo? ¿Qué resultados han tenido? ¿Qué impactos positivos podría traer? Lo vemos en la siguiente cápsula de Chile Científico. El aluminio, un material fundamental para la transición energética, pero que posee una huella de carbono muy alta, generando más de 15 toneladas de dióxido de carbono por cada tonelada de aluminio producida. Renoval es un prototipo de horno solar para reciclar aluminio. Este horno consiste en un reflector Fresnel circular con cientos de espejos curvos. Durante el día, el reflector va siguiendo al sol, reflejando y concentrando la radiación solar en este horno especial. Es aquí en donde se funden los desechos de aluminio. Mediante este proceso, es posible reciclar el aluminio sin generar emisiones de gases de efecto invernadero. En total, hemos fundido más de 15 kilogramos de aluminio con nuestra tecnología. Hemos fabricado lingotes, monedas y cilindros de distintos tamaños. Actualmente estamos mejorando su diseño para poder producir mayor cantidad de aluminio con la misma energía solar y a la vez disminuir los costos de fabricación de este equipo. Hemos estimado que con estas mejoras podemos producir más de 6 kilogramos de aluminio al día, alcanzando una producción de 700 kilogramos de aluminio reciclado en ciudades como Santiago y más de 1.200 kilogramos de aluminio reciclado en ciudades al norte de Chile como Calama. Llega el momento de las buenas noticias en Futuro 360, porque en estos tiempos convulsos queremos que se vayan con un sabor dulce en la boca, porque también hay cosas de esperanza, que dan esperanza, que están ocurriendo en el mundo en que vivimos y queremos compartirlas con ustedes. Y por eso partimos con que la comuna de Río Hurtado, ubicada en la región de Coquimbo, recibió la acreditación oficial de Dark Sky International, que certifica a la comuna como un espacio internacional de cielo oscuro y lo convierte en el primer territorio comunal íntegro en recibir este reconocimiento, que celebra la transparencia de la atmósfera, el compromiso de sus residentes para mantenerla y de los observatorios locales y el gobierno municipal con la preservación de esta oscuridad como un recurso natural, cultural y científico. Esto significa transformar la oscuridad en un recurso estratégico, lo que implica educar a la población, medir regularmente la calidad del cielo, aplicar buenas prácticas de iluminación y proteger la biodiversidad, la salud de las personas y la posibilidad de observar las estrellas. Lo que vuelve a Río Hurtado propenso a estos cielos son sus características geográficas, que han atraído la instalación de centros de investigación y observatorios, una extensión de 160 kilómetros de longitud, sumado a un clima seco y estable que permite contar con más de 300 noches despejadas al año. La certificación es el resultado de 5 años de trabajo colaborativo entre vecinos, educadores, científicos, observatorios, funcionarios públicos y actores privados, porque Chile también exporta cielos, salud por Río Hurtado. Y hace unos días se inauguró en la Antártica la primera bóveda subterránea destinada a preservar el hielo glaciar recogido de las cordilleras de todo el mundo, con el objetivo justamente de mantener a lo largo de los siglos registros del clima de la Tierra que están desapareciendo más rápido de lo que nos gustaría. Es un archivo glaciar, una especie de biblioteca, una cueva de nieve de 35 metros de largo y 5 metros de alto, y ancho, que busca convertirse en el registro climático de un valor incalculable para el planeta. Se ubica a 3.200 metros de latitud en el corazón del continente antártico y mantiene un hielo en frío natural de hasta menos 52 grados Celsius. No depende de motores ni de generadores. Los bloques almacenados funcionan como auténticas bibliotecas de hielo, como decía al inicio. Cada una de sus capas contiene información precisa sobre el clima del pasado. Con estos datos es posible reconstruir con rigor cómo fue el clima de hace miles de años, como sucede con otros métodos, como los anillos de los árboles, por ejemplo.
Las primeras muestras preservadas provienen de los Alpes y hay planes para incluir hielo de los Andes y del Himalaya. Esto va a permitir que científicos del futuro puedan estudiar la historia del clima terrestre con tecnologías más avanzadas que todavía no existen, porque ahí está la paradoja de este proyecto. Muchos de los datos guardados aún no se pueden interpretar y sus creadores lo saben, pero también conocen la curva de avance de la humanidad y por eso saben que vendrán nuevas formas de procesarlos. La meta no es solo conservar información para el presente, sino protegerla a futuro. Por eso, el Ice Memory Sanctuary funciona como una auténtica cápsula del tiempo muy fría para nuestro clima. Y por primera vez en el mundo, personas van a poder arrendar autos híbridos cargados con combustibles sintéticos producidos con viento y agua de Magallanes, bajo el nombre Ruta Cero. Una alianza entre Toyota, Mita y HIF Global lanzó esta iniciativa de carácter demostrativo con el propósito de avanzar hacia la movilidad carbono neutral, promoviendo una forma más limpia y sostenible de movernos. En comparación a un auto convencional, desde Toyota Chile destacan que su tecnología híbrida autorrecargable reduce las emisiones de CO2 hasta en un 40%. Los autos Toyota que sean arrendados por Mita durante este verano para recorrer la Patagonia serán cargados además con e-fuel, con e-combustible, un tipo de combustible líquido que es neutro en carbono, lo que significa que no agrega CO2 adicional a la atmósfera cuando se quema y permite la combinación tecnológica única para la región. El uso de autos que tienen esta tecnología híbrida, integran motores eléctricos con respaldo en gasolina sintética baja en carbono, recapturan el CO2 del aire y lo transforman en combustible que funciona de manera idéntica a la gasolina tradicional. Esta alianza va a permitir a viajeros y turistas recorrer la Patagonia con un mínimo impacto ambiental, manteniendo una experiencia de conducción idéntica a la convencional y demostrando ser una posibilidad virtuosa para zonas de distancias largas y de infraestructura donde las cosas son difíciles para las soluciones de carga eléctrica. Así que buenas noticias con soluciones creadas desde Chile y combustible Made in Chile. Estamos viviendo un mundo que a veces nos perturba, pero también uno que nos sorprende todo el tiempo, minuto a minuto. Tenemos tantas noticias que compartir ustedes, el programa muchas veces no nos alcanza para hacerlo, pero demasiadas cosas están ocurriendo y se está transformando al mismo tiempo. ¿Cómo esto se va a ver de manera más radical? Lo vamos a saber, por supuesto, en unos años más, pero la idea es que cada uno de ustedes vaya teniendo una idea de cómo están avanzando los distintos campos y las distintas transformaciones para habitar este mundo con una mirada más completa, no solo de las dificultades, de los problemas, de los desafíos y de los horrores, sino también de las sorpresas, de la esperanza, de la posibilidad de tener un mundo diferente de la mano de la ciencia. Gracias por estar con nosotros en Futuro 360 y nos vemos en el próximo capítulo.